Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy, lunes correspondiente a 3 de mayo del 2021. Hoy, día 3 de mayo, hoy tenemos la fiesta de San Felipe y Santiago, apóstoles. Vamos a dar las lecturas que corresponden con el día de hoy. Ya estamos en la quinta semana del tiempo de Pascua. Vamos allá. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, y en el que estáis fundados, que os está salvando, si es que conserváis el evangelio que os proclamé. De lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe, porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas, más tarde a los 12, después se le apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles, por último se me apareció también a mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 18, Salmo responsorial, dice lo siguiente: a toda tierra alcanza su pregón. A toda tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 14, versículos del 6 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre permanece en mí, hace sus obras, creedme. Y yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no creer a las obras, os lo aseguro, el que cree en mí también le hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es importante el Evangelio de hoy, las lecturas, Sagradas Escrituras del día de hoy, nos da una reflexión del Evangelio bastante profunda. Nos mandan nuestro hermano, que ya hace tiempo que no lo veíamos, hoy nos la envía la carta de reflexión nuestro hermano misionero claretiano José Luis Latorre, de hace tiempo. Bienvenido otra vez, hermano. Hoy recordamos a dos apóstoles del Señor, nos dice nuestro hermano Felipe y Santiago.
Dos personas que escucharon la llamada de Jesús y le dijeron, déjanlo todo desde el primer día, y estuvieron con Jesús y le acompañaron por los caminos de Galilea y Samaria, oyendo todo lo que el maestro decía y viendo todos los signos y milagros que hacía. En ese día a día con el Señor aprendieron quién era Jesús, cómo se comportaba con la gente, cuáles eran los motivos que lo movían a hacer las cosas. En ese día a día fueron descubriendo también para qué les había llamado el Maestro. Fueron dándose cuenta de la importancia y grandeza del mensaje de Jesús para los hombres y cuál era su papel en la transmisión de ese mensaje. Seguir a Jesús es hacer un camino con Él. Yo soy el camino. Un itinerario de un progresivo conocimiento especial y vivencial, de búsqueda constante, de ir continuamente a más. El discípulo tiene que salir de sí hacia el otro, dejar redes, casa, familia, e irse convirtiendo progresivamente en seguidor del Maestro. Vivir un proceso de desinstalación para llegar a instalarse solamente en Jesús. Y eso se logra en el día a día de nuestra vida. Decimos la práctica hacia el Maestro. Igual nos ocurre a nosotros en este camino de seguimiento de Jesús. Por eso el Papa Francisco dice, les invito a encontrarse con el Señor, leyendo frecuentemente la Sagrada Escritura. Si no están acostumbrados todavía, comiencen por los Evangelios. Lean cada día un pasaje. Dejen que la palabra de Dios hable en sus corazones. Que sea luz para sus pasos. Hoy hay muchas personas que quieren conocer al Padre como Felipe. Muéstranos al Padre, pero no por lo que los otros dicen, sino tener una experiencia personal con Él. Los cristianos que están verdaderamente unidos a Jesús, que viven en una profunda experiencia de amistad con el Señor, pueden ayudar a mostrar el rostro del Padre al mundo. La vida de los cristianos es un testimonio inconfundible, de tal manera que quien los vea, le vean a Él. Muy profundo, hermano José Luis Latorre, muy profundo tu comentario. Me alegra de volverte a tener entre nosotros, porque tus reflexiones son muy profundas. Hoy nos habla muy claramente lo que nos dice en las Sagradas Escrituras. Felipe y Santiago son los apóstoles. Hoy celebramos este gran día espléndido, que son peregrinadores misioneros del mundo, servidores en Cristo, solo siguen a Cristo, nada más. Se desengancharon del mundo, como dice nuestro hermano José Luis, se nos engancharon del mundo y siguen su caminar hacia Jesucristo. Es lo que debemos hacer todo católico. Nos atamos al mundo, al trabajo, al qué dirán, al dejarnos llevar por la familia hasta un cierto punto, pero la familia es fomento de Cristo, es importante en el Señor, pero la familia tiene que ser partícipe, toda la familia, de la palabra del Señor. Es importante eso, pero no se ve, no hay un término, nunca hay un término medio, o es blanco o es negro, o te unes al mundo terrenal, o te unes al mundo espiritual, te unes a Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Te unes al mundo de Cristo y no como yo lo tengo que reconocer. Ver algunas personas, algunas órdenes que están en conventos cerradas,
en conventos cerrados, solo es oración. Y no hay el servicio. La fe, ya lo dice el Papa Francisco, la fe sin obras es una fe muerta. Yo puedo orar mucho al Señor, yo mismo puedo orar mucho al Señor, pero si no va acompañada de obras de amor, obras de sentimiento, obras de caridad, obras de humildad, obras de cariño, de aprecio, de amor infinito. Esas oraciones de fe al Señor no tienen validez. No, porque el Señor no puede valorar contigo si tú estás obrando con todo el amor del mundo. Tienes que, porque el Señor te va a decir, se me viene a la cabeza, se ve en estos momentos, el mensaje que dio nuestra Madre Santísima en San Sebastián de Garabandal, el último mensaje que dio a la vidente Conchita. Madre, llévame al cielo, llévame al cielo, llévame al cielo. No, todavía no tienes el corazón lleno de obras. No tienes el corazón preparado. Está vacío. Entonces, busquemos a nosotros mismos esas obras que nos llevan al Señor, que nos deben llevar al Señor. Yo no es para decir nada ni decir nada. Yo llevo 14 años evangelizando por las redes, por camino de 15 años ya, evangelizando por las redes. 4 años con una documentación presentada en la archidiócesis de aquí donde estoy, y todavía para presentarla como hermandad, y todavía no me la han aprobado. Y esos mismos años presentada en los franciscanos, en los dominicos, y ahora la hemos presentado en los hermanos claretianos de España. Y todavía no he recibido contestación. Con toda la documentación presentada, documentación de todos donde somos, donde trabajamos, de la asociación a la que pertenezco, estamos en México, en el estado de Chihuahua, ayudando en las cárceles, obrando artes y oficios a los presos para que salgan con un oficio, una profesión, y puedan empezar una vida con una profesión aprendida y puedan trabajar dignamente, montar su propio negocio. Y también en los hospitales, también en México, sobre todo en el estado de Chihuahua, lo más urgente. También estamos en Chile, y bueno, pues tenemos gente en Chile y aquí en muchas partes de España. Pero, y lo más interesante era, lo que hacíamos es, incluso estamos en algún albergue del camino, ayudando al peregrino para que no se sienta solo, y ayudándole a masaje, con terapeutas deportivos, con masajes, para ayudarles a eliminar, buscar, apaciguar las heridas del camino. Y aún no hemos recibido contestación de la Iglesia, pero nosotros seguimos avanzando, porque sabemos que el Padre y el Hijo, que está en el cielo, nos ve. Y seguimos avanzando. Por eso les digo a ustedes todos, hagamos como Felipe y Santiago, seamos apóstoles de la palabra, busquemos, avancemos. Siempre es Cristo. Les decimos a los demás, Cristo murió por nosotros, Cristo resucitó por nosotros. Nosotros hemos muerto con Cristo en la cruz, también hemos resucitado con Cristo. Hemos muerto en el pecado y hemos resucitado a la vida eterna. Seamos conscientes de esa verdad, que es una verdad infinita dada por el Padre,
Porque un Padre, como nuestro Padre Celestial, quiere a sus hijos también, a su Hijo unigénito, también nos quiere pues a nosotros. Nos dice, sigue diciendo, dice, se me ha anulado vuestra adhesión a la fe por lo primero que yo os transmití, tal como había recibido fue esto. Cristo murió por nuestro pecado, según las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se le apareció a los 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía. Otros han muerto. Después se le apareció a Santiago. Después a todos los apóstoles. Por último se me apareció también a mí. Se dice a Pablo que se le apareció después del Señor. El Salmo también lo vuelve a hacer hincapié. A toda la tierra alcanza su pregón. La misión, la evangelización, el ser misionero, el dar la palabra. Eso es lo que debemos ser, todos con la palabra. No solo ir por el mundo a evangelizar, sino en nuestras casas, en nuestro caminar, en nuestros negocios, en nuestro ser de ejemplo de Cristo. Si todos fuéramos un poquito, un granito de semilla, seamos un granito de semilla de amor de Cristo, no habría ni la mitad, no habría ninguna de las guerras que están sucediendo hoy en día y las hambrunas que está padeciendo el mundo. En la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 6 al 14, nos dice, cuando dijo Jesús a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también al Padre. Ahora lo conocéis y lo habéis visto. Ahí está, paramos. Ahí se me viene ahora a la mente una frase que dice nuestro Padre San Pío de Pietrelcina, que nos dice claramente, cuando le preguntan, Padre, ¿cuál es el camino más corto para ir a Dios? A través de Jesús, sí, pero el camino más corto, dice, el camino siempre más corto es a través de nuestra Madre Santísima. Y hoy, este mes en que estamos en el mes de María, el mes de nuestra Madre Santísima, debemos tomar conciencia de eso, siempre y eternamente. Sigue diciendo, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Pero él no lo entendía, él quería mirarlo con los ojos del cuerpo, pero al Padre hay que mirarlo con los ojos del alma, hay que mirarlo con los ojos del alma, el corazón, hay que verlo en las obras, en las acciones, en la ayuda a los demás, el servicio. Ahí está presente Dios, en esa acción, ahí está presente Dios, porque ha tomado el cuerpo de esa persona que está ayudando a ese necesitado, ahí está presente Dios, ahí está tomando acción Dios sobre esa situación. Ahí debemos ser conscientes. Nos sigue diciendo, Jesús le replica, hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre está en mí? Paramos ahí. Nos dice, yo estoy en el Padre está en mí. Lo mismo que os dije el otro día, dice, lo mismo ahora el Espíritu. Si yo estoy bautizado por el Espíritu, el Espíritu está en mí y yo estoy en el Espíritu. Si yo hago lo que me manda el Espíritu está en mí, yo estoy en el Espíritu. Y si yo estoy en el Espíritu, estoy en Jesucristo. Si estoy en Jesucristo, estoy con el Padre. Si el Padre está en mí, yo estoy en el Padre.
Es así. Lo que dijimos ayer en el Evangelio del sarmiento. Somos sarmiento de una misma vid. Pero si no seguimos a la vid, al tronco, nosotros nos secamos. Esa fe se seca, esa fe queda podrida, esa fe queda inútil. ¿Qué nos hace? Nos corta y nos echan al fuego, al rechinar de dientes, porque no hemos seguido el camino del Señor. Debemos ser conscientes, por favor, debemos ser conscientes. Es suma importancia esto que estoy diciendo. Sigue diciendo: lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Y creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no creer a las obras, os aseguro que el que cree en mí, él hará las obras que yo hago. Aún mayores. Imaginaros. Está diciendo nuestro Señor Jesucristo que el que cree en mí, cree en el Padre. Y el que está uno, el que está en mí, el Espíritu Santo está en mí, lo mismo que yo estoy en el Espíritu Santo. Y yo estoy unido a las obras del Espíritu Santo. Y yo estoy al mismo tiempo, porque es parte de la Santísima Trinidad, también estoy unido a las obras del Hijo. También estoy unido a las obras del Padre. Dice el Señor, que lo dice el Señor, no lo digo yo, no lo dice nada, lo dicen las Sagradas Escrituras. Dice: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Qué fácil es. Te está indicando el Señor cuál es el camino. Somos nosotros los que no lo cogemos. Somos nosotros los que nos apartamos de nuestro Señor. Sigue diciendo: porque yo voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si yo en una oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oh Padre, en nombre de tu Hijo, si a bien tienes concederme, si es tu voluntad, sabes lo que necesito, sabes mis problemas, sabes mis situaciones, pido, Padre, esto, gracias, Padre, por haberme escuchado, por haberme entendido, por haber estado y estar a mi lado. Siempre la oración al final, dar gracias. Gracias siempre. Siempre es importante. Es la fórmula para que el Señor te escuche en toda oración. Para que el Padre te escuche en toda oración. Y toda la oración sea escuchada ante Dios. Sigue diciendo: os aseguro, el que cree en mí, también él hará cosas que yo hago, aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre, yo lo daré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Sí, tenemos que pedir algo en su nombre, al nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todo se hará. Debemos ser conscientes de que tanto amó Dios al hombre, que dio a su Hijo unigénito para la muerte y resurrección de toda la humanidad. Hermanos, seamos conscientes de eso. Bueno, hermanos, vamos a leer hoy, ya el lunes, el capítulo 4 del segundo libro de los Reyes. Vamos allá. Bajo el título Milagros de Eliseo, multiplicación del aceite.
Una mujer, esposa de un discípulo de los profetas, fue a lamentarse a Eliseo. Mi marido ha muerto. Tú bien sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Pues bien, el acreedor ha venido a llevarse mis 2 hijos como esclavo. Eliseo dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Ella respondió, solo tengo una orza de aceite. Él le dijo, anda, que tus vecinos te presten vasijas vacías. Entra luego en tu casa, ciérrate dentro con tus hijos y vierte el aceite en todas esas vasijas, retirándolas según se van llenando. Ella dejó a Eliseo y se cerró en casa con sus hijos. Estos le presentaron las vasijas y ella las llenaba. Cuando las vasijas estaban ya llenas, dijo a uno de sus hijos, traedme otra vasija. Pero él respondió, no hay más vasijas. Y el aceite se terminó. Entonces ella fue a contar la cosa al hombre de Dios, el cual le dijo, anda, vende el aceite, paga a tu acreedor y tú y tus hijos vivir de lo restante. Un día Eliseo pasaba por Sunam. Vivía allí una mujer distinguida que le invitó con insistencia a comer, y en adelante siempre que pasaba se paraba allí a comer. Aquella mujer dijo a su marido, mira, me he dado cuenta de que es un hombre de Dios, un santo, ese que pasa siempre por nuestra casa. Vamos a hacerle una habitación arriba y pongamos allí una cama, una mesa y una silla y un candelabro para que cuando venga a nuestra casa se recoja en ella. Un día llegó Eliseo, se retiró al aposento y se acostó. Luego dijo a Gehazi, su criado, llama a la sunamita. La llamó y cuando se presentó ante él, Eliseo ordenó a su criado, dile, nos estás prodigando toda clase de cuidados. ¿Qué podía hacer por ti? ¿Tienes alguna solicitud que elevar al rey o al jefe del ejército? Ella respondió, en medio de mi pueblo vivo. Eliseo dijo, ¿qué podíamos hacer por ella? Gehazi respondió, no tiene hijos y su marido es ya viejo. Eliseo le dijo, llámala. La llamó y ella se presentó a la puerta. Eliseo le dijo, el año próximo, por estas fechas tendrás en brazos un hijo. Ella respondió, no, señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Y aquella mujer concibió y al año siguiente, por aquellas fechas, dio a luz un hijo, tal como Eliseo le había anunciado. El niño creció y un día que fue a donde estaba su padre con los segadores, dijo a su padre, ¡ay mi cabeza, ay mi cabeza! Entonces el padre mandó a un criado llevárselo a su madre. Él lo llevó a su madre y estuvo recostado sobre sus rodillas hasta mediodía, en que murió. Ella entonces lo subió y lo puso en el lecho del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y salió. Llamó a su marido y le dijo, mándeme uno de los criados y un asna. Voy corriendo donde está el hombre de Dios y vuelvo. Él replicó, ¿por qué vas hoy a donde él está, si no es novilunio ni sábado? Pero ella dijo, queda con Dios. Mandó aparejar el asna y dijo al criado, ve guiando y no me detengas hasta que yo no te lo indique. Partió y llegó a donde estaba el hombre de Dios en el monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la divisó desde lejos, dijo a Gehazi, su criado, aquella es la sunamita, sal a su encuentro y pregúntale, ¿estás bien? ¿Está bien tu marido? ¿Está bien tu hijo? Ella respondió, sí, bien. Y llegó a donde estaba el hombre de Dios en el monte y se abrazó a sus pies. Gehazi fue a separarla, pero el hombre de Dios dijo, déjala, porque está muy apenada. Pero el Señor me lo ha tenido oculto
y nada me ha manifestado. Ella dijo, por ventura había perdido yo un hijo, y a mi señor no le dije que no me engañase. Entonces Eliseo dijo a Gehazi, ciñete los lomos, toma el manto de mi bastón y vete. Si encuentras a alguien, no le saludes. Si alguien te saluda, no le respondas. Pon mi bastón sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño replicó, por el Señor y por tu vida, que no te dejaré. Eliseo se levantó y siguió. Gehazi se les adelantó y puso el bastón sobre el rostro del niño, pero no resonó ni dio señal de vida. Entonces fue al encuentro de Eliseo y le dijo, el niño no se ha despertado. Cuando Eliseo llegó a su casa, el niño estaba muerto, echado en su cama. Entró, se cerró en el aposento con el niño y oró al Señor. Luego se subió a la cama y se echó sobre el niño. Puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos, las palmas sobre sus palmas, y estando así inclinado sobre él, el cuerpo del niño entró en calor. Eliseo se apartó y se puso a pasear por la casa de acá para allá. Luego subió y se tendió sobre él. Entonces el niño estornudó hasta 7 veces y abrió los ojos. El profeta llamó a Gehazi y le dijo, llama a la tsunamita. La llamó y cuando entró, Eliseo dijo, toma a tu hijo. Ella cayó a sus pies y se postró en tierra. Tomó a su hijo y salió. Eliseo regresó a Gilgal, en el país que había carestía, y estando un día con él los discípulos de los profetas, dijo a su siervo, pon la olla grande y cuece unas viandas para los discípulos de los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger verduras y, habiendo encontrado una especie de cepa silvestre, recogió de ellas los frutos hasta llenar su capa. Llegó a la casa y los picó en la olla de las viandas, sin saber lo que eran. Sirvió luego a los hombres para que comiesen, pero apenas probaron el cocido lanzaron un grito de exclamación. La olla estaba envenenada, hombre de Dios, y no pudieron comer. Él ordenó, traedme harina. Lo echó en la olla y añadió, sírveles ahora. Y en la olla no se encontró ya nada malo. Multiplicación de los panes, versículo 42. Un hombre llegó a Baal Salisa, trayendo al hombre de Dios el pan de las primicias, 20 panes de cebada y espinas nuevas en su alforja. Eliseo ordenó, dalo a las gentes para que lo coman. Pero su criado replicó, ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Le dijo, dalo a la gente para que coman. Pues esto dice el Señor, comerán y sobrará. Se lo sirvió y comieron y sobró, y como había dicho el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué aprendemos por este precioso capítulo cuarto del segundo libro de los Reyes? Todos los prodigios que a través del profeta Eliseo, discípulo de Elías, un profeta muy profundo, muy llevadero, que incluso resucitó a un niño, lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo con varias personas, incluido Lázaro. Pues es el hábito que tenemos que seguir siendo discípulos del Señor. Somos discípulos del Señor. Somos apóstoles de María y discípulos del Señor. Nuestra Madre Santísima en este mes es la Madre
todos los meses del año, pero esta madre, sobre todo este mes, es importante, mes de mayo. Es la madre de Dios, es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Es la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es la madre de la segunda persona del Dios Trino, del Dios omnipotente, del Dios único, Dios verdadero. Debemos ser conscientes siempre, siempre, de todo el amor que nos da el Señor. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.